Muy buenos días. En este video disertaremos sobre la farmacología de las hormonas tiroideas y de los fármacos antitiroideos, muy utilizados en las afecciones que involucran la hipo o hiperfunción de esta glándula. La tiroides, como ustedes bien saben, se encuentra en la cara anterior del cuello, como ven allí, por debajo del cartílago tiroideo. La unidad funcional de la tiroides es el folículo, el cual es una estructura constituida por una monocapa de células que rodean una luz que contiene un coloide que es la tiroglobulina, la cual es una proteína con alrededor de 115 residuos de tirosina, o sea, que tiene bastante tirosina, y la cual es susceptible de ser yodada para formar las hormonas. Entonces, tenemos que los principales procesos que ocurren allí son los siguientes. Primero debe ocurrir una captación del yoduro desde el plasma al interior de la célula folicular. Luego ocurre la yodación y acoplamiento de ese yoduro a los residuos de tirosina de la proteína tiroglobulina. Luego ocurre la endocitosis y secreción. Esto lo vamos a ver con más detalle a continuación. Entonces, como dijimos, son los procesos que están involucrados en la síntesis de hormona tiroidea: la captación de yoduro, la yodación y acoplamiento de estos residuos de este yoduro a los residuos de tirosina y la tiroglobulina, y luego la endocitosis y secreción de estas hormonas tiroideas. Veámoslo con detalle. Lo primero que ocurre es la captación del yoduro por parte de las células foliculares. Como ven, es un proceso que requiere energía porque va en contra de gradiente. Este yoduro es captado por una proteína, la proteína NIS, que es un cotransportador sodio-yoduro, que va en contra de un gradiente y cuya energía es proporcionada por la ATPasa sodio-potasio. Vean cómo este yoduro pasa a la luz del folículo y es transportado hacia ella por otro transportador, esta vez acoplado a cloruro, que se llama PDS. Entonces es un transportador también que requiere energía. Entonces hay dos transportadores, uno en la porción del vasolateral de la célula que da hacia el plasma y otro en la porción apical que da hacia la luz. Entonces es transportado este yoduro hacia la luz donde está la tiroglobulina. Luego ocurre la iodación de los residuos de tirosina por ese yoduro a través de una enzima tioperoxidasa, la cual requiere como oxidante el peróxido de hidrógeno H2O2, como pueden ver allí. Entonces se van iodando estos residuos de tirosina formando monodiodotirosina y diiodotirosina. Aquí vemos cómo ocurre la iodación de los residuos de tirosilo por el complejo tiroperoxidasa H2O2. Parece que intervienen dos sitios de la enzima, uno que elimina un electrón del yoduro, dando lugar al radical libre yoduro, y otro que elimina un monohidrógeno o un monoelectrón de la tirosina y origina el radical tirosilo, indicado con el punto naranja. Entonces la monoiodotirosina se forma mediante la unión de los dos radicales. Entonces, volviendo al gráfico anterior, vemos cómo una vez yodados estos residuos de tirosina, estos se pueden acoplar entre sí formando la triyodotironina y la tetrayodotironina o T3 y T4, que están acoplados dentro de esta gran proteína que es la tiroglobulina. Posteriormente, la tiroglobulina es endocitada por la célula folicular, como ven allí en el gráfico. Se forma la vesícula endocitada, que se fusiona con un lisosoma cuyas proteínas hidrolíticas hidrolizan, valga la redundancia, a la tiroglobulina, liberando monoyodotirosina, diyodotirosina, dinonina y la T3 y T4 que se liberan a la sangre, o al plasma, mejor dicho. La síntesis de hormonas tiroideas está finamente regulada por el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, donde tenemos que el hipotálamo libera el factor liberador de TSH, que a su vez estimula que la hipófisis libere la tirotropina, la cual va a influir o va a afectar las células foliculares,
promoviendo la transcripción de proteínas que forman los transportadores de yoduro que ya mencionamos anteriormente, aparte de otros procesos que están involucrados en el que nombramos la la síntesis de tiroglobulinas, de esta proteína, la organificación del yodo a través de la unión de los residuos de yoduro a los residuos de tirosina, incluso la liberación de hormonas, ¿no? Son procesos que son regulados por la TSH. Vean que también las concentraciones de yoduro, su elevación en niveles fisiológicos, aumentan la generación de hormonas tiroideas. Sin embargo, un exceso de yoduro, paradójicamente, frena la producción de hormonas tiroideas, al igual como lo hacen los tiourailenos que veremos más adelante. E igual el yodo 131, que es yodo radiactivo, que al final va a matar las células. Como ven, allí tenemos cómo es regulada la secreción de hormonas tiroideas. En este gráfico resumimos lo anterior. Como ven allí, la hipófisis, el hipotálamo, libera la TRH que actúa sobre la adenohipófisis para que ella libere la TSH e estimule la glándula tiroides a producir las hormonas tiroideas T3 y T4. Como ven allí. Vean que hay factores que inhiben, sobre todo el feedback negativo que ejercen las propias hormonas tiroideas sobre la adenohipófisis y inhibiendo la secreción de TSH. Entonces, un feedback negativo, como también ocurre a nivel del hipotálamo, inhibiendo la secreción de TRH. Vean que la somatostatina y los altos niveles de dopamina pueden influir negativamente en la liberación de TSH, igual que los altos niveles de glucocorticoides y retinoides. Como ven, los yoduros en concentraciones elevadas inhiben también la formación de T3 y T4. Ahora hablaremos del transporte y metabolismo de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son transportadas, unidas principalmente a proteínas. En este caso, la principal proteína que lo hace es la TBG, o globulina transportadora de hormonas tiroideas. La globulina transportadora de tiroxina es el principal transportador de hormonas tiroideas. Es una glucoproteína ácida con un peso molecular de casi 63.000 Daltons. La unión de las hormonas tiroideas a las proteínas plasmáticas las protege del metabolismo y excreción, con lo que se prolonga su vida media en la circulación. La hormona libre, no unida a proteínas, constituye un porcentaje pequeño, casi apenas el 0,03% de la tiroxina y alrededor del 0,3% de triiodotironina, de la hormona plasmática total. Recuerden que es la hormona libre la que es esencial para que pueda ejercer sus acciones intracelulares. La tiroxina se elimina con lentitud del cuerpo, con una semivida de 6 a 8 días, pero en situaciones de hipertiroidismo esta vida media se acorta a 3 o 4 días. En cambio, si hay un hipotiroidismo, la vida media puede prolongarse de 9 a 10 días. Esto se debe seguramente a alteración en las tasas metabólicas de la hormona. El hígado es el sitio principal de degradación sin desyodación de las hormonas tiroideas. T4 y T3 son conjugadas con ácido glucurónico y ácido sulfúrico a través de un grupo hidroxilofenólico y se excretan a través de la bilis. Parte de la hormona tiroidea se libera por hidrólisis de los conjugados en el intestino y sufre reabsorción. Una porción del material conjugado alcanza el colon sin cambio, donde sufre hidrólisis y es eliminado en las heces como compuesto libre. Sin embargo, ya saben ustedes que la principal vía metabólica de la tiroxina o T4 es la desyodación a T3 o RT3 por los tejidos. Y luego esa T3 y RT3 son desyodadas a 3 diferentes triiodotironinas que sufren desyodaciones adicionales. En esta lámina se muestran aquellos factores que van a alterar la unión de la tiroxina
T4 a la globulina transportadora de tiroxina. Vean que hay fármacos que incrementan la unión de esta hormona a la proteína, como son los estrógenos, la metadona, el clorfibrato, el 5-fluorouracilo, la heroína, el tamoxifeno y los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Por otra parte, hay otros fármacos que disminuyen la unión de la tiroxina a la globulina transportadora de tiroxina, como son los glucocorticoides, los andrógenos, la L-asparaginasa, los salicilatos, el ácido mefenánico, los medicamentos anticonvulsivos como fenitoína y carbamazepina y la furosemida. Hay también factores sistémicos, unos que aumentan la unión, como la hepatopatía, la porfiria, la infección por VIH y la herencia, y otros como también los factores hereditarios o enfermedades agudas y crónicas que pueden alterar esta unión de la tiroxina a la globulina transportadora de tiroxina. Entonces, una unión aumentada de la proteína va a disminuir la fracción libre y por el contrario, un decremento de la unión aumenta la fracción libre de esta hormona. Ahora bien, cuando tenemos situaciones donde existe un hipotiroidismo, debemos sustituir ese déficit de hormona administrando levotiroxina, o sea, T4, que es la forma de hormona tiroidea más utilizada en el tratamiento de los trastornos de hipotiroidismo. Y debemos tomar en cuenta que hay factores que van a influir en este tratamiento. Por ejemplo, hay fármacos que alteran la absorción de esa levotiroxina cuando es administrada por vía oral. Por ejemplo, los antiácidos que contienen aluminio, los secuestrantes de ácidos biliares como la colestiramina, el colestipol y el colesevelam, carbonato de calcio, es un efecto pequeño pero ocurre, el picolinato de cromo, alimentos, diversos alimentos, sales ferrosas, intolerancia a la lactosa, fijadores de fosfato, o sea, carbonato de lantano, el sevelamer, inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, el esomeprazol, el omeprazol, pueden alterar esta absorción de levotiroxina, el raloxifeno y productos de soya, que es un efecto pequeño, pero hay que tenerlo en cuenta, y el sucralfato, un fármaco utilizado en el tratamiento de las úlceras pépticas estomacales. Por otro lado, hay factores que incrementan el metabolismo de la tiroxina por inducción del citocromo 3A4 hepático, como el bexaroteno, la carbamazepina mosca, la fenitoína, la rifampicina y la sertralina, un antidepresivo, por cierto, muy utilizado en la depresión mayor. También tenemos que tener en cuenta que hay fármacos que alteran la conversión de T4 a T3 como la miodadona. Y hay otros mecanismos que incrementan el metabolismo de la tiroxina, como es los estrógenos del embarazo, la etionamida, los inhibidores de la tirosincinasa como el initamig, el sunitinib, la lovastatina, la simvastatina. Entonces veamos que hay que tomar en cuenta todo esto cuando uno indica tratamiento de sustitutivo de hormona tiroidea. Hay otros factores o fármacos que pueden disminuir las necesidades de levotiroxina. Por ejemplo, en personas de edad avanzada, mayores de 65 años, las dosis de levotiroxina deben ser muy pequeñas al principio, porque puede producir efectos aumentados. Y el tratamiento con andrógenos en mujeres también pueden disminuir las necesidades de dosis de levotiroxina. Y hay fármacos que disminuyen la TSH sin modificar la T4 libre en pacientes, como la metformina. Tomar en cuenta este factor. Ahora veremos el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. La acción de las hormonas tiroideas está mediada principalmente por la unión de T3 a los receptores de hormona tiroidea, que pertenecen a la superfamilia de receptores nucleares de factores de transcripción. Recuerden que esta superfamilia incluye los receptores para hormonas esteroides, vitamina D, ácido retinoico y diversas moléculas pequeñas como ciertos ácidos grasos y sales biliares.
En todo caso, tenemos que T3 es el que se une a los receptores de tiroides con una afinidad casi 10 veces superior en comparación con T4. De hecho, T4 no parece tener actividad biológica en la fisiología normal. Entonces, por lo que quiere decir que para que haya acción de la tiroxina de T4, cuando es administrada exógenamente o cuando se es liberada y llega a los tejidos, debe convertirse en T3 dentro de las células de sus tejidos por las deshiodasas, ¿no? Entonces, T3 es la que tiene mayor afinidad por estos receptores de tiroideos, ¿no? Los receptores de tiroides se unen a secuencias específicas de elementos de respuestas a las hormonas tiroideas del DNA en la región promotora reguladora de los genes blancos. La mayoría de la transcripción de la mayor parte de los genes blancos se encuentra reprimida por el receptor de tiroides sin ligando. Entonces la transcripción se induce luego de la unión del T3 a este receptor. Así es el mecanismo de acción. Ahora hablaremos de los principales efectos clínicos de las hormonas tiroideas. Un principal de estos efectos es en el crecimiento y desarrollo. Estas hormonas desempeñan una función crítica en el desarrollo del encéfalo, ya que la ausencia de hormona tiroidea durante el periodo de neurogénesis activa, hasta 6 meses después del parto, conduce a retraso mental irreversible, lo que es llamado cretinismo, y se acompaña de múltiples alteraciones morfológicas en el encéfalo. Y estas alteraciones morfológicas graves son consecuencia de la alteración de la migración neuronal y de la alteración de las proyecciones axonales y disminución de la formación de sinapsis. Por eso que es vital administrar complementos de hormona tiroidea durante las primeras 2 semanas de vida postnatal en niños que se sospeche hipotiroidismo para prevenir el desarrollo de estos cambios morfológicos anormales. Se debe llevar a cabo la detección de posible deficiencia de la función tiroidea en recién nacido mediante la determinación de concentraciones de TSH y tiroxina en la sangre del cordón umbilical o en la extracción de sangre en el talón, y una vez detectado, iniciar de manera inmediata el tratamiento con hormona tiroidea. La incidencia de disfunción congénita de la tiroides es de casi 1 en 4.000 nacimientos. La hormona tiroidea también tiene efectos termogénicos. Es necesaria para la termogénesis obligada, o sea, la producción de calor, y para la termogénesis facultativa o adaptativa. Ella eleva el metabolismo basal. Otros efectos tienen que ver con efectos cardiovasculares. Los cambios en el aparato cardiovascular son prominentes en personas con hipertiroidismo e hipotiroidismo. Los individuos con hipertiroidismo tienen taquicardia, aumento del volumen sistólico, incremento del índice cardíaco, hipertrofia cardíaca, disminución de la resistencia vascular periférica e incremento de la presión de pulso. Y el hipertiroidismo es una causa relativamente común de fibrilación auricular. En cambio, los pacientes con hipotiroidismo presentan bradicardia, disminución del índice cardíaco, derrame pericárdico, incremento de la resistencia vascular periférica, disminución de la presión de pulso y elevación de la presión arterial media. También debemos considerar los efectos metabólicos. La hormona tiroidea estimula la expresión de lipoproteínas hepáticas de baja densidad, LDL, y el metabolismo del colesterol a ácidos biliares, de forma tal de que la hipercolesterolemia es una característica prominente del hipotiroidismo. En cuanto al metabolismo de los carbohidratos, la hormona tiroidea tiene efectos complejos. En el caso de la tirotoxicosis, que es un estado de resistencia a la insulina, ocurre un estado de resistencia a la insulina. Los efectos por receptor en el hígado y en tejidos periféricos se manifiestan por agotamiento de las reservas de glucógeno e incremento de la gluconeogénesis. Además, la tasa de absorción de glucosa en el intestino se incrementan. Los incrementos compensados de la secreción de insulina causan hiperinsulinismo, o sea que va a haber
hiperinsulinismo secundario en aumento, en este caso de la absorción de glucosa y en la hidrólisis de glucógeno, que aumentan la insulina y hay un hiperinsulinismo. Puede haber intolerancia a la glucosa o incluso diabetes clínica, pero la mayor parte de los pacientes con hipertiroidismo se encuentran euglicémicos. En caso de hipertiroidismo en pacientes diabéticos que reciben insulina, puede haber una disminución en las necesidades de esta. El hipotiroidismo disminuye la absorción de glucosa en el intestino, disminuye la secreción de insulina y reduce la captación periférica de glucosa. En resumen, las hormonas tiroideas tironina y tiroxina se sintetizan mediante iodación de residuos de tirosina en la tiroglobulina dentro de la luz del folículo tiroideo. La síntesis y secreción de hormonas se regulan por la hormona estimuladora de la tiroides, tirotropina, y vienen condicionadas por el yoduro plasmático. Existe una gran reserva corporal de T4. Su velocidad de recambio es baja y se encuentra principalmente en la circulación. Los depósitos corporales de T3 son escasos. Su velocidad de recambio es alta y su localización es principalmente intracelular. Dentro de las células diana, la T4 se convierte en T3, que interactúa con un receptor nuclear para regular la transcripción génica. Las acciones de la T4 y T3 tienen que ver con la estimulación del metabolismo basal, la generación de calor, el aumento del consumo de oxígeno y la regulación del crecimiento y desarrollo, sobre todo el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central. Ahora, las alteraciones de la función tiroidea son las siguientes. El hipertiroidismo o tirotoxicosis, ya sea por bocio tóxico difuso o bocio tóxico nodular. El hipotiroidismo en adultos, que produce mixedema, y en lactantes, retraso global en el crecimiento y deficiencia mental. Y tenemos la otra alteración, que es el bocio simple no tóxico, que es el crecimiento anormal de la glándula tiroidea debido a deficiencia de yodo en la dieta con una función tiroidea normal. Entonces son esas alteraciones las que debemos tomar en cuenta. Hipertiroidismo, hipotiroidismo y bocio simple no tóxico. En esta lámina se muestra cómo el T4, al llegar a los tejidos, puede ser desiodinizado por diferentes desiodinasas. En este caso, vean que en hígado, riñón y tiroides toda la desiodinasa 1 que convierte T4 en T3, y en cerebro, hipófisis, corazón, grasa marrón, músculo, esqueleto tiroideo actúa la desiodinasa 2. En tejidos como la placenta, la piel, el cerebro, útero y sitios de inflamación, existe una desiodinasa 3 que convierte el T4 no precisamente en T3, sino en T3 reversa o T3RT3, el cual es inactivo biológicamente. Ahora hablaremos del tratamiento sustitutivo del hipotiroidismo mediante la administración exógena de hormonas tiroideas. La principal forma de administración es la levotiroxina sódica, la cual viene en presentaciones de tabletas e incluso de polvo para ser administrados por vía oral. La absorción de la levotiroxina ocurre en estómago e intestino delgado y se absorbe alrededor del 80% de la dosis administrada, o sea que tiene una biodisponibilidad del 80%. La concentración máxima se alcanza a las 2 a 4 horas luego de la administración de una dosis. Recordemos su larga vida media. La levotiroxina tiene una vida media, como dijimos, de un promedio de 6 a 8 días. Y para poder determinar los niveles de TSH, o sea, determinar si han disminuido sus niveles, debemos esperar las 5 vidas medias, o sea, alrededor de 6 semanas. Allí ya podremos ver, en el caso de que no hayan disminuido estos niveles de TSH, lo que indica persistencia del hipotiroidismo, bueno, deberíamos aumentar la dosis o ajustarla hacia arriba. Un punto importante es que la levotiroxina debe tomarse en el estómago vacío
para mejorar su absorción. Entonces, es recomendable tomarla con el estómago vacío. Ahora hablaremos de la liotironina o T3. Su uso está ya más indicado en el tratamiento del coma mixedematoso, que es una forma grave de hipotiroidismo donde se requiere elevar los niveles de hormona tiroidea en forma rápida al fin de evitar la muerte del paciente. Su utilidad en el tratamiento crónico del hipotiroidismo es poca, debido a que su más corta vida media apenas de menos de un día y a que es difícil estabilizar su concentración. Entonces se prefiere la levotiroxina porque es más constante. Entonces tenemos que la levotiroxina se puede utilizar también en una variedad de hipotiroidismo subclínico, donde hay elevaciones de la TSH sin manifestaciones clínicas ni disminución de la T4. Entonces, en ese caso, se puede utilizar dosis de levotiroxina, sobre todo en pacientes con depresión crónica, depresión mayor resistente a tratamiento, que pueden responder, no responden a los antidepresivos, pero pueden responder si se les agrega, aparte del antidepresivo, el tratamiento con levotiroxina. En caso de hipotiroidismo en el embarazo, también está indicada el uso de levotiroxina a fin de prevenir el mal formación o el mal desarrollo del feto, como ya dijimos, que puede desembocar en un hipotiroidismo severo e cretinismo. En resumen, los fármacos para el hipotiroidismo simplemente son las hormonas tiroideas. La levotiroxina, que es la que se utiliza más frecuentemente, porque ejerce los mismos efectos que la tiroxina endógena y se administra por vía oral por lo general. En casos de coma mixedematoso, se debe administrar liotironina y se puede administrar por vía endovenosa, aunque puede también administrarse por vía oral. Ahora veremos los fármacos antitiroideos, es decir, aquellos fármacos que se utilizan en el caso de que haya un exceso de actividad de hormonas tiroideas, como puede ser un bocio nodular tóxico o etcétera. Varios compuestos químicos pueden interferir con la síntesis de hormonas tiroideas o incluso interferir en la captación de yodo por las células de los folículos tiroideos. Aquí tenemos una muestra. Por ejemplo, hay fármacos o compuestos que inhiben el transporte activo de yodo, por ejemplo, los aniones complejos como el perclorato, el fluorato, el pertecnetato y el tiocianato. Otros interfieren en la yodación de la tiroglobulina, como las tionamidas, el propiltiouracilo, el metibazol y el carbamazol, que son los que vamos a considerar más adelante. También los tiosanatos, los derivados de la anilina, las sulfonamidas y el yodo. El propio yodo en altas dosis puede interferir en la yodación de la tiroglobulina. Otros pueden interferir en las reacciones de acoplamiento, o sea, la formación de T3 y T4 a través de la fusión de moléculas de monoyodo, tirosina y diyodotironina, como las tionamidas, las sulfonamidas, todos los demás inhibidores de la yodación. Algunos interfieren con la liberación de la hormona, como las sales de litio. Las sales de litio que se utilizan en el trastorno bipolar. El yodo. Otros inhiben la desyodación de la yodotirosina, como la nitrosotirosina. Otros inhiben la desyodación periférica de la yodotironina, como los derivados del tioracilo, como los fármacos utilizados para la colecistografía oral y la miodaruna. Otros interfieren con la excreción de la hormona de la desactivación, como los inductores de enzimas hepáticas que metabolizan fármacos, como el fenobarbital, la rifampicina, la carbamazepina y la fenitoína. Y otros que tienen acción hormonal, como los análogos de tiroxina, miodarona, fenitoína y etc. Hablaremos de los principales, de uno de estos fármacos, los tioureilenos, que tienen amplia utilidad en el tratamiento de los estados de hipertiroidismo. Ahí tenemos el propiltiouracilo, que es el prototipo de todos estos fármacos, el metimazol y el carbimazol. Vean sus estructuras químicas
que incluyen el enlace NSHN, que define el fármaco. Ahora, con respecto al mecanismo de acción de los tiourilenos, como el metimazol, el propiltiuracilo y el carbimazol, ellos inhiben la unión del yodo a los residuos tirosilo de la tiroglobulina e inhiben el acoplamiento de los residuos de yodo tirosilo para formar las yodotironinas, en este caso la T3 y la T4. Entonces, todo esto parece ser debido a una inhibición de las enzimas peroxidasas. Los efectos clínicos no aparecen de forma inmediata, ya que deben agotarse las reservas de hormonas que ya están formadas en la tiroglobulina. Y a medida que se depletan esas reservas, es que van a comenzar a verse los efectos clínicos beneficiosos. Además, tenemos que el propiltiouracilo inhibe la desrotación periférica en la T4 en T3, por lo que se prefiere en los casos donde hay que disminuir rápidamente las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo, como en la tormenta tiroidea. En cuanto a las características farmacocinéticas de estos fármacos, de estos tiourilenos, tenemos que la semivida media plasmática es muy corta, es más corta en el propiltiouracilo que en el metimazol, que es la forma activa del carbimazol, o sea, el metimazol. Entonces, vean que la vida media del propiltiouracilo es de 75 minutos, un poco más de una hora. En cambio, el del metimazol es de 4 a 6 horas. Fíjense también que la unión a proteínas plasmáticas del propiltiouracilo es de un 75%. El metimazol no se une a proteínas plasmáticas. Sus volúmenes de distribución, bueno, vean como el del propiltiouracilo es de apenas 20 litros y el del metimazol de 40 litros. Ambos se concentran en la tiroides, por supuesto. En caso de hepatopatía grave, la biotransformación del metimazol va a estar disminuida, mientras que la del propiltiouracilo va a estar normal. En caso de nefropatía grave, ambas eliminaciones no vamos a tener repercusión en la eliminación de ambos fármacos. Fíjense la frecuencia de dosificación. El propiltiouracilo, debido a su media corta, se requiere administrar 1 a 4 veces al día, a diferencia del metimazol, que es solamente de 1 a 2 veces al día. Ambas drogas tienen bajo paso transplacentario y las concentraciones de leche materna son bajas en ambos fármacos. Ahora veremos los efectos adversos de estos tiourilenos, metimazol, propiltiouracilo, carbimazol. El efecto más grave es la agranulocitosis y ocurre en un 0,44% de los casos con propiltiouracilo y en un 0,12% de los casos con metimazol. La reacción más frecuente es un exantema papular urticariforme y a veces purpuriforme. Otro problema grave que puede ocurrir sobre todo con propiltiouracilo es la insuficiencia hepática. Es un cuadro grave, como dije, y es más común en niños y mujeres embarazadas, por lo que en estos grupos de pacientes no debería utilizarse el propiltiouracilo, sino el metimazol, a menos de que haya una contraindicación importante como la alergia al metimazol. En todo caso, el metimazol puede producir una disfunción colestática que no llega a insuficiencia hepática. Entonces, por lo que se puede observar, el propiltiouracilo está asociado a este cuadro grave y por ello solamente debe ser utilizado en aquellos casos de tirotoxicosis graves donde se requiere un efecto rápido, ya que inhibe la conversión de T4 en T3 en los tejidos periféricos. Otros efectos reportados por el uso de estos fármacos, estos tiourilenos como el metimazol y el propiltiouracilo, es el dolor, rigidez articular, parestesias, cefaleas, náuseas, pigmentación cutánea y pérdida del cabello.
Los usos terapéuticos de estos fármacos antitiroideos tiourilenos están aquí en esta lista. Como tratamiento definitivo para controlar el trastorno de tirotoxicosis en espera de una remisión espontánea de la enfermedad de Graves, en combinación con yodo radiactivo para acelerar la recuperación en espera de los efectos de la radiación y para controlar el trastorno en preparación para el tratamiento quirúrgico. Esto según Cooper. Entonces, en resumen, tenemos que el carbimazol o propiltiouracilo se utiliza en el hipertiroidismo ovóceo tóxico difuso, siendo necesario al menos un año de tratamiento, como tratamiento previo en la cirugía del bocio tóxico y como parte del tratamiento de una crisis tirotóxica aguda, hipertiroidismo muy grave. Y ahí se prefiere el propiltiouracilo debido a que reduce la conversión de T4 a T3 en los tejidos periféricos. También se emplean beta bloqueantes como el propranolol. Muy utilizado en la tormenta periférica para disminuir la frecuencia cardíaca y él tiene la propiedad además de inhibir la conversión periférica de T4 en T3, el propranolol, sin interferir en la síntesis de hormonas. El yodo radiactivo o yodo 131 se utiliza en el hipertiroidismo que es grave, o sea la enfermedad de Graves, o en el bocio tóxico multinodular y en los pacientes que tengan recidiva del hipertiroidismo tras el fracaso del tratamiento farmacológico o quirúrgico. Entonces se usa el yodo radiactivo, que por supuesto es un tratamiento que va a destruir todas las células foliculares y a la final va a quedar con una hipotiroidismo por daño permanente del tiroides y va a requerir posteriormente tratamiento con sustitutos hormonales, con levotiroxina en todo caso. Hablemos del yoduro, el yodo disuelto, o sea, el yodo de Lugol. El yoduro potásico a altas dosis provoca la inhibición de la síntesis de hormonas, fíjense, y disminuye la vascularización de la glándula tiroides. Entonces, el yoduro potásico se podría emplear en el tratamiento a corto plazo de la tirotoxicosis antes de la cirugía, porque debido a que reduce la vascularización es útil para evitar sangramientos graves. Les recomiendo encarecidamente que amplíen los conocimientos que aquí se dijeron a vuelo de pájaro, revisando la bibliografía correspondiente, por ejemplo, el Guttman y Gilman, la 13ª edición, que está muy completo y muy exhaustivo, es el asunto de la farmacología de la tiroides. En su defecto pueden revisar el Flores, Farmacología de Flores, la última edición que tenga.